cómo seleccionar las ramas en un bonsái en un primer modelado. Y aficionados al bonsái, lo primero, quiero agradecer a Bonsai Empire esta oportunidad de poder colaborar con ellos y celebrar este aniversario tan importante en lo que es posiblemente la web de bonsái más importante del mundo, que ha realizado una labor de difusión como ninguna otra. Voy a intentar explicaros una pregunta que ellos me han transmitido, una pregunta que es algo que interesa a todo el mundo a la hora de formar un bonsái, que es cómo seleccionar las ramas en un bonsái en un primer modelado. Es un proceso bastante delicado, ya que es irreversible. Aquello que cortamos no volvemos a tenerlo disponible para nuestro diseño. De esta forma hay que ser muy cuidadosos y voy a intentar daros unas pequeñas pautas. Voy a intentar hacerlo de la forma más simple posible para que se pueda entender, y para ello he seleccionado un material que es Yamadori. Es un material que cada vez es más frecuente que los aficionados lo adquieran, porque es un material muy atractivo. En este caso es un Junípero Sabina y es un material que normalmente dispone de muchas ramas, pero no todas tienen ni la calidad ni están ubicadas donde queremos. Así que vamos a intentar explicar cómo podemos seleccionar las ramas y cometer los menos errores posibles. Voy a intentar daros 3 pautas muy sencillas a la hora de seleccionar las ramas que vamos a necesitar. Y para ello vamos a establecer 3 criterios que nos van a ayudar a descartar aquellas ramas que no son útiles. Los 3 criterios que vamos a utilizar son silueta o contorno. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros diseñemos nuestro árbol, aquel árbol que tenemos en mente, tendremos una silueta o contorno, que es el tamaño total que va a tener la copa. Todas las ramas que en longitud excedan la silueta son ramas que son inservibles. No nos sirve de nada si tenemos una rama que el verde está aquí, esa rama no es útil, entonces esa rama la eliminamos. Todas las ramas cuya longitud no sea aprovechable se eliminan. El segundo criterio es la ubicación. ¿Qué significa eso? Tenemos que utilizar ramas que sean agradables de ver, que sean bonitas, que sean elegantes a la hora de situarlas dentro del diseño. Si elegimos ramas que son muy agresivas por su aspecto, el diseño va a ser siempre muy duro. Tenemos que intentar que sea lo más suave posible. Es por eso que las ramas, si tenemos en cuenta el punto de vista del observador, si esto es el tronco del árbol, las ramas en los 2/3 inferiores deben partir de aquí, o si no hubiera ramas, como es el caso de este ejemplar, que es el motivo por el que lo he elegido, que es un árbol peculiar y es un árbol difícil, si es necesario puede venir desde la parte trasera a cubrir la zona que necesitamos rellenar. Lo que no podemos hacer es lo contrario, es decir, no podemos desde el punto de vista del espectador, desde el frente, partir con ramas desde el frente y hacer esto, ya que este segmento de la rama quedaría a la vista y sería muy feo. Esas partes debemos eliminarlas, debemos intentar siempre que el árbol esté vestido desde atrás. Por supuesto, es más importante que tenga ramas detrás que delante, pero que salgan de los laterales o desde atrás, nunca desde el frente. Y la única excepción a esta norma, y siempre insisto en que todas las normas tienen excepciones, pero vamos a intentar simplificarlas un poco aquí en este vídeo, es el tramo superior. El tercio superior sí necesita tener ramas en el frente, ya que esta zona de aquí deberá cubrirse de verde también por delante. Esas ramas sí las conservaremos, lógicamente las traseras por supuesto, y en el resto del tronco, en este segmento de aquí, no tendremos ramas que partan desde el frente. El tercer punto es la cantidad de ramas.
Debemos, precisamente para conservar la elegancia que comentábamos anteriormente, tener el menor número de ramas primarias posibles, las imprescindibles. Es mucho más bonito que una rama parta y luego se divida en varios volúmenes para tener diferentes volúmenes. Eso es mucho más bonito que tener muchas ramas para hacer el mismo volumen. Requiere más tiempo y seguramente inicialmente el árbol quede más pobre, pero a la larga el árbol será mucho más elegante y será mucho más equilibrado. Vamos a trabajar con estas tres normas: silueta, ubicación y cantidad, y vamos a trabajar directamente sobre el árbol para ver cómo hacemos esa selección. Voy a apuntaros un par de pequeños consejos que siempre son muy útiles a la hora de formar árboles de este tipo, de yamadori o árboles de vivero que tengan elementos interesantes. Intenta nunca ocultar las partes interesantes de un tronco, es decir, si este árbol que tenemos aquí tiene una madera muy interesante por esta zona o tiene unos jeans muy interesantes por esta zona, intenta que queden a la vista. Con este criterio de limpieza, con este criterio de aportar elementos que enriquecen el diseño, si además tenemos en cuenta que vamos a dejar el mínimo de ramas posibles para que el árbol sea elegante y intentar tener este diseño que hemos pensado para este árbol, dejamos las ramas necesarias, sabemos que tenemos que cortar todo lo que exceda de esta silueta. Todo lo que salga de ahí no nos es útil, lo eliminamos. Todas las ramas que no entren en este diseño, que puedan estar aquí por medio, también las eliminamos. Y por supuesto todas aquellas que tapen las partes de interés, así como las que salen desde el frente. Con esos puntos podemos trabajar. Es importante recalcar que esto es útil sobre todo en el tema de yamadori y en el tema de coníferas. En el caso de los árboles de hoja caduca, estos parámetros serían absolutamente distintos y eso sería conversación para otro momento o para otro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con la poda y vamos a aplicar esos criterios. Comenzamos por la parte alta y vemos aquí tenemos inicialmente una rama que es muy larga y que excede con mucho el tamaño de la silueta que necesitamos. Por eso vamos a eliminarla porque tenemos ramas suficientes para crearlo sin eso. Eliminamos esta. Aquí tenemos una rama que no es útil porque tiene todo este tramo sin verde de ningún tipo. Está demasiado pelado, el verde está muy lejos. Tenemos ramas aquí mucho más compactas que son más útiles. Así que esta también la eliminamos. Fuera. Bien, con estas vamos a poder trabajar. En la parte trasera nos encontramos que tenemos una cantidad de ramas muy grande y vamos a intentar simplificar para tenerlo las menos posible. Para ello volvemos a utilizar el mismo criterio. Eliminamos las que tienen el verde más lejos, las que tienen tramos vacíos más grandes y nos quedamos con las que tienen el verde más cerca. Y aquí nos sucede lo mismo. Esta rama es demasiado larga y solo podemos aprovechar una parte de esa rama. Eliminamos la parte más larga. Bien, todo esto lo vamos a utilizar. Cuando llegamos a la parte de abajo, aquí tenemos dos ramas que vamos a utilizar para compensar el diseño y equilibrarlo, que además da un punto de interés focal. Esta porque da profundidad y esta porque crea contrapeso. ¿Qué pasa? Que aquí, en este lado, hay demasiado verde en esta parte tan baja, con lo cual vamos a utilizar solo las que utilizaremos para crear esta profundidad, que es muy interesante, y vamos a eliminar todo lo demás.
Esta rama de contrapeso sucede un poco lo mismo. Tiene que ser muy ligera, de lo contrario nos va a cambiar el balance del árbol hacia ese lado y queremos que el movimiento transcurra hacia aquí. Es por eso que esta parte tiene que ser más ligera. Vamos a quitarle un poquito de peso y dejar algo más ligero. Esta sería la poda estructural para iniciar el árbol. Luego, a medida que vayamos alambrando y colocando las ramas, también quitaremos algunas ramas más pequeñas que no puedan entrar en el diseño o que no sean necesarias. Después de un alambrado muy básico, hemos mantenido la estructura que habíamos diseñado inicialmente, solo hemos eliminado una rama más que no era útil, estaba aquí en la parte de arriba. No tiene verde en el inicio y era demasiado larga, no la hemos necesitado para el diseño. Hemos sido conservadores en la ramificación secundaria, que habrá que eliminar parte de ella más adelante, pero ahora es necesaria para mantener el vigor de la planta y que se recupere con facilidad. Solo me queda agradecer a Bonsai Empire que hayan contado conmigo para esta colaboración. Espero que os sea útil este pequeño tutorial y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Chao.